Porque conmigo está Oscar García Cardoce y bueno, viene diciembre y con él pues aumento de precios en algunos casos, de garantías en otra. Lo que más sube, Oscar, bienvenido, son los alimentos, ¿no? Buenos días. Buenos días. En efecto, en el caso de los alimentos, particularmente el El guandú, guandú. es como el símbolo, ¿no? Y seguramente este año vamos a volver a ver esos niveles de precios de 10 balboas o de 12 balboas, que no es necesariamente la libra, sino pues El la vaso. bolsita, porque Sí. sabemos que es una medida como muy panameña, ¿no? El vasito ese que pues no está estandarizada, ¿no? Y nosotros pues de alguna manera recomendamos a la población algunas opciones. Hay, por ejemplo, guandú enlatado a un Enlatado. precio muy accesible, por supuesto, no va a tener el olor característico del grano, o en todo caso, pues comprarlo desde ahora, a que todavía no ha llegado a los niveles en que va a llegar, porque para esto no hay que ser adivino, hay sencillamente ver la historia. ¿Cuánto más o menos está ahora? Ahora mismo puedes Ahora está conseguirlo. como en 6 balboas, 6 balboas. ¿no? Pero ya te digo, puede ser que llegue incluso al doble ya muy cercano a las fechas de Navidad. Lo pueden comprar ahora y congelar y eso no tiene ningún efecto sobre el olor, ¿no? Ese es básicamente Fuera el del producto guandú, que sube. el jamón, el pavo todavía tiene que... Realmente no. Y nosotros en unos monitoreos iniciales que estamos haciendo, tanto el pavo como el jamón, sentimos que están en niveles muy similares a los del año pasado. Hay otros productos que en otros años subían también un poco, el caso de la papa, pero bueno, evidentemente desde julio de 2014, que está regulado en 60 centavos, pues en principio no debe subir, ¿no? Hay, porque veo que, por ejemplo, en Venezuela hacen una especie de tabla de ellos. Ellos tienen la racacha que es muy parecida al tamal nuestro. Entonces, cómo van subiendo, bajando los precios de todos los componentes para hacer este tamal. ¿Se hace eso aquí en Panamá también? Bueno, nosotros hemos estado viendo, y en algunos momentos, de hecho, hicimos algunas investigaciones el año pasado contra algunas empresas procesadoras de harina de De maíz harina de maíz. por presuntas prácticas anticompetitivas. Al final no hubo suficientes elementos de juicio y el tema se archivó, porque, por supuesto, sí ha habido un encarecimiento paulatino, no son subidas bruscas, pero hay subidas, digamos, más o menos permanentes en el tiempo de algunos centavos de los derivados del maíz. El caso concretamente, por ejemplo, de las empanadas y de las tortillas, ¿no? Hoy me llegó una noticia muy temprano de que estaba aumentando el precio de la hoja de bijao, que es evidentemente como el material de empaque De empaque. de los tamales, ¿no? Así que pues no se descarta algún incremento en el precio de los tamales por tanto el tema de la masa como el de la envoltura. Hoy sube la gasolina de forma importante. Y eso obviamente, apenas sube la gasolina, viene inmediatamente el incremento del precio en varios artículos, sobre todo de alimentos. Bueno, no debería, porque evidentemente todavía estamos a niveles muy por debajo de los precios que se tenían a inicios de 2014. Se ha dado una reducción de precios que comenzó fundamentalmente en el segundo semestre de 2014 y que se han mantenido Sí, sí. con variantes en estos 2 últimos años, pero esta subida de varios centavos, de 12 centavos, 16 centavos, no compensaría todavía. Tendrían que darse varias subidas. Ojalá que esto no sea el inicio de una tendencia en ese sentido, pero todavía no se llega ni de cerca a los niveles previos. Evidentemente, aquí un poco lo que ha ocurrido y ha habido un cuestionamiento en general de la sociedad, nosotros también en su momento lo hemos hecho, de que en Panamá se tomó como una especie de comodín de respuesta el tema del incremento en el precio de los combustibles en el pasado para explicar aumentos de todo, no solamente de los alimentos, sino Sí, sí, de también todo. aumentos de las matrículas en los colegios particulares, de todo lo que uno puede pensar. Y en los últimos 2 años, cuando el precio primero bajó y después se estabilizó, pues no hubo una consecuencia de eso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que todavía seguimos en una economía con una competencia de alguna manera perezosa. No podemos hablar de que haya una colusión de precios generalizado, pero evidentemente uno no observa los comportamientos de precios que deberían darse, que de hecho fue lo que en su momento, ya hace más de 8 años, llevó a la regulación de precios de los combustibles, porque todos recordaremos probablemente que cuando se anunciaban los incrementos en los precios de paridad, las estaciones
los incrementaban Inmediatamente automáticamente, mientras que cuando se daban las reducciones en los precios de paridad, que eran sencillamente una referencia en ese momento, estamos hablando antes de septiembre de 2008, los precios se demoraban 4 y hasta 5 días en reducirse, ¿no? Entonces, bueno, el tema se arregló de alguna u otra forma a través de un mecanismo un poco radical, que fue el control de precios, que inicialmente tenía pues una duración estipulada, pero bueno, ya tenemos 3 gobiernos, más de 8 años con los precios, precisamente por ese comportamiento asimétrico, ¿no? Digo, es que es realmente muy pocos oferentes con un montón de demandantes. Sí, bueno, además es un tema que ocurre a nivel internacional, en otros países, en España particularmente este tema lo han estudiado muy bien, lo que se conoce como el efecto de los cohetes y las plumas, que los precios se disparan inicialmente a raíz de una devaluación de la moneda, a raíz del incremento en el precio de los combustibles, por ejemplo, o aumento de tasas de interés, mientras que cuando las caídas se dan, pues son caídas muy tenues, ¿no? Viene diciembre. Y obviamente, ¿hay algún producto estrella para este diciembre? Bueno, yo creo que desde noviembre con el Black Friday, y de hecho lo estamos viendo aquí un poco en el fondo, en la pantalla, los televisores LED o de pantalla plana, visualmente, por lo que uno ha visto en los centros comerciales, la gente se los está llevando como si fueran tostahornos, ¿no? Como si costaran 50 balboas, ¿no? Y además cada vez como unas pantallas más grandes. Creo que eso ha sido el artículo por excelencia. De hecho, uno sospecha el tema cuando entra en algunas tiendas estas de electrónico y tú ves la cantidad de cajas con los televisores que te tienen a la entrada, como para facilitar el flujo de esa mercancía, ¿no? Sin duda creo que ese es el artículo de mayor venta en general, pues no hablando de un modelo en particular, sino en general de televisores. Y luego los temas de electrodomésticos, ¿no? De línea blanca. Hay una costumbre de alguna manera en Panamá que creo que debe ir erradicándose de regalar a la madre en su día una refrigeradora, una lavadora, una estufa, como si ella fuera la única usuaria de eso, ¿no? En vez de regalarle ropa, zapatos, perfume, prendas, joyas, etcétera, ¿no? Hoy estamos preguntando ¿cómo ustedes vieron las compras del Día de la Madre? ¿Ustedes cómo midieron, qué tal la vieron el 7 y el 6 de diciembre? Es decir, se vio un movimiento importante. Sí, no tenemos estadísticas propiamente de facturación. Nosotros básicamente en función de la cantidad visual o la cantidad de consultas, de reclamos, de denuncias que recibimos, ya sea por el personal que está en las verificaciones en los diferentes centros comerciales a nivel nacional o a través de la línea de atención al consumidor, la cuenta de Twitter, etcétera, ¿no? Y ahí pareciera que hubiera un movimiento mayor en función de que tenemos más denuncias o más situaciones reportadas por los consumidores. Pero creo que es que también tenemos que reconocer que, por ejemplo, ahora tenemos una aplicación para teléfonos Android que la inauguramos el 1 de septiembre, que no se tenía antes, y ahí solamente a través de esa vía estamos recibiendo más de 300 situaciones reportadas por los consumidores mensualmente. ¿Y la denuncia básica de qué va? Bueno, en estas ventas de fin de año hay fundamentalmente 2 temas, ¿no? Uno y son en general temas de veracidad en la publicidad, de que alguien va a una tienda atraído por algún anuncio, digamos, en un periódico, en un catálogo, alguna publicidad que ve con un precio muy atractivo y resulta ser que ese artículo cuando llega al almacén dicen que ya se les agotó, ¿no? Lo que puede ser en principio cierto, pero ¿por qué no ponen la cantidad de artículos disponibles? Porque si tú pones que nada más tienes 10 artículos disponibles, pues ya el consumidor seguramente dice, bueno, a lo mejor cuando llego no va a haber. No hay. Pero si nada más te ponen una leyenda genérica de que hasta agotar existencia, y las existencias a lo mejor eran escasas a propósito porque no quería realmente vender mucho esa unidad a ese precio, sino provocar tráfico hacia tu local. Esas situaciones, por ejemplo, tuvimos varias, comenzando el Black Friday, los locales estaban abriendo y ya algunos que venden, por ejemplo, computadoras, laptop, etcétera, ya no las tenían. Entonces, ¿cómo es posible? Abriendo la tienda, no tienes un artículo que estás promoviendo con un precio especial para ese día. Claro. No es que era un precio, digamos, desde hace 2 semanas, ¿no? Entonces eso, por supuesto, llevó al levantamiento de un acta con anomalía. Lo otro ha sido descuentos que se anuncian
pero que luego en la tienda, por ejemplo, lo ponen en las vidrieras, descuentos de 10, 20, 30%, 70% en algunos casos, y luego entras a la tienda y casi que lo único que encuentras es descuento del 10 al 20. Entonces, bueno, ¿dónde está el descuento del 70%? No, que también esa mercancía ya se nos Ya se agotó. agotó. Entonces, si se agotó, debe retirar el letrero del descuento de 70%, ¿no? Porque son evidentemente artilugios publicitarios para provocar que el consumidor entre y con la esperanza de que al final después se lleve algo, ¿no? Termina esta compra navideña y lo que nos vamos a encontrar es las matrículas de las escuelas, que yo creo que es un quebradero de cabeza para Codeco siempre. Porque, Y ¿sabes? para los padres de familia Para los padres inicialmente, de familia ¿no? y obviamente Y después para ustedes. nosotros, sí. Porque ya se están anunciando aumentos en varias escuelas y un poco hablábamos recién empezado el programa, que yo sé que no tiene nada que ver con ustedes esta crisis y este comunicado de Mafre, pero un poco es lo que está pasando en salud es un parecido a lo que está pasando en educación. Es decir, al tener un servicio público tan deficiente, cualquiera busca pues matricular a sus hijos en escuelas que van desde $10 mensuales hasta 200, 300, 400 y hasta $1,000 al mes. Sí, de hecho el drama creo que se va a vivir realmente es después que comienza el año escolar, porque evidentemente ya el proceso de matrícula terminó, hubo colegios que hicieron aumentos, pero los aumentos que se dieron ya en el proceso de matrícula para el año lectivo de 2017 yo creo que no van a ser ni cercanos a los que nosotros estamos previendo que se puedan dar para el próximo año cuando entre en vigencia el incremento, por ejemplo, a los docentes. Ese incremento está programado a partir del mes de julio. Las matrículas, en función de lo que establece el decreto 601 de Meduca, se tienen que dar 6 meses antes del inicio digamos, los anuncios se tienen que dar 6 meses antes, los anuncios de incremento se tienen que dar 6 meses antes del inicio del proceso de matrícula. Como las matrículas normalmente se dan entre septiembre, octubre, noviembre, probablemente ya en el mes de abril, o sea, después que han comenzado las clases, es donde los padres de familia van a ver los nuevos costos para el año 2018 y ahí sí pensamos que la situación seguramente va a romper cualquier nivel de los que hemos venido reportando en Acodeco en los últimos años, ¿no? Es decir, sí están preveyendo más que nada en el 2018. Sí, evidentemente este tema nosotros sabemos que hay algunas preocupaciones tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea y no sé, esperaremos a ver qué opciones se puedan manejar para que esos incrementos no se den de forma, digamos, tan pronunciada, porque por supuesto hay varias cosas y nosotros lo vemos muy claramente que le afectan a los consumidores y que para ellos son como muy sensitivos. Está el tema inmobiliario, porque se trata pues del hogar donde residen. Claro. Y yo creo que lo segundo es sin duda la educación de sus hijos. Entonces cualquier incremento desorbitado, por llamarlo así, genera una preocupación genuina en los padres de familia porque sientes que se están metiendo con la oportunidad que tú quieres de educar a tus hijos. Esa publicidad que dice a 20 minutos de la ciudad y cuando uno sabe que son hora y media que vas a tener un tranque, es susceptible de demanda o de por lo menos presentar esa demanda en la Codeco. Bueno, tendremos que evaluarlo porque puede ser que en algunos momentos, digamos, de madrugada, por ejemplo, Sí, a las 3 de la mañana. pueda tomar 20 minutos, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma son publicidades que están en la frontera. Nosotros sí hemos multado, por ejemplo, por publicidades en algunas barriadas donde te dice que agua a las 24 horas, ¿no? Y la única forma en que tú puedas garantizar como promotor que vas a tener agua a las 24 horas poniendo tu propio tanque. es que teniendo un tanque o una planta o algo, ¿no? Y en esos casos, cuando no ha habido, entonces tú no puedes estar garantizando algo que depende de terceros, en este caso, por ejemplo, del IDAN, ¿no? Pero acá lo de la cercanía o el tiempo, pues yo creo que hay que entender también la publicidad y creo que además la población reacciona, pues tú sabes que eso seguramente va a ser en unas condiciones muy particulares, ¿no? Otra publicidad que en su momento provocó sanciones por parte de Codeco era el rendimiento que anunciaban algunos automóviles, ¿no?
Y eso pues tuvimos que hacerlo incluso con peritos, Notarios. con notarios, y donde se veía que no había manera, no por más que tú casi que fueras manejando en bajada y dejando que el carro avanzara solo, que llegara a algunos de los rendimientos que se anunciaban, ¿no? Entonces cuando ya son cosas así, evidentemente que distorsionan la realidad, pues en esos casos sí se procede a una sanción. Consejos básicos para estas compras navideñas, ¿cuáles son? Sí, bueno, yo creo que probablemente algunas de las cosas que podamos decir van a caer en oídos sordos, eso de que no caigan en compras compulsivas, de que se haga un presupuesto. Hay todo un espíritu tradicional y además todo el bombardeo publicitario sabemos que va en contralínea. Pero en todo caso, ya sea que hagan o no un presupuesto, ya sea que tengan claridad sobre las prioridades del hogar o no, hay algunas cosas muy prácticas que hay que tener en cuenta. Conservar la factura comercial. Y yo diría incluso sacarle copia, porque como se trata de impresiones en papel térmico, terminan borrándose solas un mes después o 2 meses después, y luego puedes tener un problema para presentar un reclamo ante el local o ante la Codeco. Guarda el certificado de garantía y yo diría incluso que traten de preguntar las condiciones de la garantía. Hay veces que solamente los consumidores están tomando decisiones de compra en función de los precios, pero no todos los artículos tienen la misma garantía. Incluso artículos como televisores, como equipos de aire acondicionado, dependiendo de la marca, tienen garantías más extendidas unas que otras. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Quién te va a honrar la garantía? Para aires acondicionados, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo que hemos visto que se ha estado, que tiende a estandarizarse, porque no es que la ley lo obliga, la ley te plantea una garantía mínima legal de 3 meses, pero en el caso de aire acondicionado hay algunas marcas que ofrecen hasta 5 años. Un poco lo más común son 3 años, pero hay marcas que te ofrecen 5 años. En el caso de los automóviles también está ocurriendo algo parecido, donde la garantía que inicialmente ya hace algún tiempo era de 1 año, ya varias marcas te lo están llevando hasta 3 años o hasta 100.000 kilómetros, lo que está bastante por encima de lo que señala la ley de 6 meses, por ejemplo. Entonces eso nos parece positivo, pero si tú no manejas la información, pues no puedes meterlo como en esa coctelera y ver qué decisión tomas. También hay que averiguar quién es el servicio técnico que va a honrar la garantía en caso de que sea necesario. Y hay personas que se enteran de cuál es el servicio técnico una vez que tienen problemas porque nunca preguntaron en la tienda, y entonces a lo mejor el servicio técnico te queda lejos o en una ubicación que no te es conveniente. Entonces son cosas que creo que el consumidor debe preguntar. Antes de retirar el artículo, antes de llevárselo a la tienda, si se trata sobre todo de artículos electrónicos, debe probarlo. Hay una diferencia. Si el artículo no funciona bien durante los primeros 15 días, el consumidor tiene derecho a que se le reemplace, no a que se le repare. Pero si han pasado más de 15 días, lo que procede según la ley es la reparación. Entonces, si tú compras algo hoy, 9 de diciembre, y se va a abrir el 25 de diciembre y no lo probaste, digamos una tablet, una computadora portátil, tocas el botón de power y no enciende, y si ya pasaron más de 15 días, sencillamente no puedes exigir el reemplazo. Entonces, prueben los artículos en la tienda. Si en la tienda le dicen que no hay tiempo porque están muy ocupados, hay demasiada gente, bueno, hagan una anotación ahí donde les piden que firme de que el artículo no se probó, ¿no? Incluso yo creo que a las propias tiendas les conviene probarlo. Nosotros hemos tenido algunos fallos a favor de los consumidores donde, por ejemplo, una pantalla de un televisor que no se probó en la tienda y consta el tema, el consumidor luego reportó que la pantalla estaba quebrada. Ante la duda, y evidentemente aquí surge una duda, bueno, la pantalla estaba quebrada desde el almacén, o se le quebró al consumidor en el transporte que él hizo, o se le cayó en su casa, pero ante la duda la ley lo que señala es que se favorece al consumidor. Bueno, ya saben entonces, don Oscar García Cardoce, como siempre, gracias por estar con nosotros.